¿Quieres saber quiénes son los asesinos en serie más malvados de todos los tiempos? ¿Qué motivación les lleva a quitarles la vida a otro ser humano? Es difícil de responder. Lo que sí sabemos es que el ser humano es capaz de cometer actos horripilantes. Hoy repasamos algunos de los asesinos en serie más crueles en la historia reciente. Comenzamos. Ted Bundy. En la primera mitad de los 70, Bundy comenzó a realizar delitos menores de robo, hasta que en 1974 inició su vida como asesino en serie. 2 años después, y con una serie de asesinatos violentos en varios estados del país, las autoridades dieron con Bundy. Cuando comenzó el juicio en 1976, Bundy tenía 29 años. La policía tan solo logró confirmar 36 casos en contra del asesino. Sin embargo, muchos aseguran que fueron más, aunque el número es incierto, pues antes de su ejecución, por ejemplo, confesó más asesinatos y ataques que cuando fueron investigados, solo algunos resultaron ser ciertos. Después de ser detenido en Colorado, Bundy logró escapar para huir a Florida, donde siguió cometiendo crímenes, donde asesinó a más mujeres, pero otras tuvieron la oportunidad de escapar. Su propio abogado, en varias partes del juicio, y para retrasar su condena a muerte, aseguraba que confesaría más asesinatos y el lugar donde enterró a las víctimas. En pocas palabras, Bundy era el típico psicópata encantador con una personalidad extrovertida y con la cual enganchaba a muchas de sus víctimas. Albert Fish. Este inofensivo hombre anciano fue uno de los más notables asesinos seriales del siglo XX. Según registros, Albert Fish había nacido un 19 de mayo de 1970. El hombre tenía familiares con perturbación mental, empezando por su madre. Cuando tenía 5 años, su padre murió de un infarto y su madre lo llevó a un orfanato, para estar en condiciones de buscar trabajo. En ese lugar, el niño Albert sufrió de castigos físicos. Su lado oscuro comenzaba a emerger para no abandonarlo nunca. Desde entonces se sintió atraído por el sadomasoquismo, divirtiéndose en provocar dolor en él mismo y en los demás. A los 9 años, su madre lo rescató de aquel lugar, pero la mente de Fish ya había sufrido daños severos. En 1890, Fish llegó a Nueva York, donde se prostituía a sí mismo. Albert se casó en 1898 y de ese matrimonio nacieron 6 hijos. Por increíble que parezca, el hombre nunca abusó de ellos, pero sus hijos fueron testigos de su masoquismo. En ocasiones él los incitaba a que lo golpearan con algún objeto. Fish nunca los golpeó, pero les pedía incluso a sus vecinos jóvenes que le pegaran con una tabla con clavos hasta hacerle sangrar. Albert Fish cometió su primer asesinato. Mató a un hombre llamado Thomas Beden en el año de 1910. 7 años después, la mujer de Albert lo abandonó para irse con otro hombre, aunque años más tarde regresó con Fish, continuando con su relación anterior. Según sus hijos, el cambio en su personalidad fue con el abandono de su esposa. El hombre sufría alucinaciones gritando en ocasiones que él era Cristo. En 1919 abusó de un chico con discapacidad mental y el 11 de julio de 1924 trató de hacer lo mismo con una niña de 8 años. El acto no fue cometido ya que su madre estaba ahí, pero esos años decidió atacar a un niño de 8 años llamado Francia. La madre de Francia recuerda haber visto a un anciano mirándole a él y a otros niños. El cuerpo del niño fue encontrado estrangulado brutalmente. Richard Ramírez. Ramírez fue un asesino en serie, violador y ladrón llamado acosador nocturno por los medios de comunicación. Tuvo una infancia marcada por la violencia, además del maltrato de su padre. Su primo Mike, que era un boina verde, hizo que viera como algo natural las muertes y mutilaciones. Además, Richard estuvo presente cuando en 1973 Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, pero una vez establecido en Los Ángeles empezó a asesinar sin distinción alguna. En abril de 1984 mató a una niña de 9 años en San Francisco. Este fue su primer homicidio. Entre el 10 de abril de 1984 y el 24 de agosto de 1985, Ramírez llevó a cabo una serie de violaciones, robos y asesinatos que le hicieron merecedor al nombre de acosador nocturno, ya que la mayoría de sus crímenes ocurrieron de noche y en casa de sus víctimas. Utilizaba desde un bate de béisbol a un puñal.
también distintos tipos de pistolas. Tampoco tenía un modus operandi, pero solía dibujar signos satánicos en las paredes, comer en casa de sus víctimas y dejando sus armas en el lugar del crimen. Para 1985, Ramírez fue capturado, después de ser identificado por un grupo de mujeres mayores en una tienda de conveniencia. Aunque intentó robar 3 autos, fue sometido por un grupo de residentes que lo golpearon hasta que llegó la policía. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 11 agresiones sexuales, 2 secuestros y 14 robos. Por estos crímenes, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, recibió 19 condenas de muerte, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quentin. Finalmente, Ramírez murió de complicaciones de linfoma de células B en el Hospital General de Marin, California, en la mañana del 7 de junio de 2013. Con 53 años de edad, nunca mostró ningún remordimiento por sus crímenes. Fred West. Rosemary es una asesina en serie británica convicta en la prisión de Inglaterra, condenada junto con su esposo y cómplice Fred West por el asesinato de 12 jóvenes mujeres, entre ellas también niñas. Entre 1967 y 1987, él y su esposa Rosemary violaron, torturaron y asesinaron al menos 12 mujeres jóvenes. Casi todas eran chicas que pedían hospedaje o simplemente niñeras que se ofrecían a cuidar a sus hijas. Además, la pareja secuestraba mujeres en las paradas de autobuses. Las víctimas de los West casi nunca eran reportadas como desaparecidas, debido a que no tenían familia que se preocupara o ocupara por ellas. El reinado de terror de los West llegó a su fin después de que ellos asesinaran a su propia hija, Heather. Rosemary tenía un voraz e insano apetito sexual, disfrutando del denominado sexo bondage y el sadomasoquismo. Ella era bisexual y muchas de las mujeres que fueron secuestradas eran para satisfacer el apetito sexual de ella y de Fred, otro sádico sexual. Rosemary trabajó como prostituta y 2 de sus clientes mantuvieron relaciones sexuales con las pequeñas hijas de Rosemary, bajo el pleno consentimiento de esta, quien disfrutaba de cómo sus hijas sufrían las relaciones debido a sus cortas edades. Esto ocurrió en abril de 1982 y julio de 1983. John Wayne Gacy nació en un hogar marcado por la violencia física. Su padre era demasiado violento cuando se encontraba bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, eso en vez de causar repudio en el chico, hizo que éste lo idolatrara y lo tomara como modelo a seguir. El joven creció y tras casarse con Marilyn Myers y mudarse con ella al estado de Iowa en 1967, cometió su primer abuso a un menor varón, ambos bajo los efectos del alcohol. Durante 1968 siguieron produciéndose los acosos hasta que fue denunciado, juzgado y enviado a prisión durante 10 años. La cárcel solo lo retuvo 16 meses por buena conducta. Ahí se iría forjando una mentalidad política y emprendedora, y aprendió algo mucho más importante, que nadie podría denunciarle si antes acababa con él. Su segunda víctima fue un adolescente, en 1972. Le recogió en la estación de autobuses, le enseñó el vecindario y luego le forzó a mantener relaciones sexuales. Al acabar le apuñaló en el pecho, enterrando el cadáver en su casa de Chicago. Poco después nacería Pogo, el payaso. Estaba caracterizado con tez blanca, ojos claros y peluca calva con poco pelo rojizo. De la mano de esta personalidad perpetraría numerosos crímenes, superando los 30. Alguien que salió vivo de su encuentro con Wayne Gacy fue Jeffrey Reynolds, aunque desde entonces arrastra secuelas de por vida. Tras recogerlo en su coche, el payaso se abalanzó sobre él como un pañuelo de cloroformo que le destrozó el hígado. Las imágenes que recuerda son del payaso desnudo, con numerosos juguetes sexuales destinados a la tortura y con una sonrisa de disfrute. El siguiente recuerdo fue despertar junto a la estatua de Lincoln Park, en Chicago, vestido y herido pero con vida. Wayne Gacy fue detenido en 1978 con 33 crímenes a sus espaldas y condenado a una pena de muerte. Fallecería en 1994 por inyección letal. En prisión comenzó una carrera como pintor, destacando como retratista de payasos y calaveras.
Estos fueron los asesinos más peligrosos de la historia. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, dale un like y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.